¿Cuál otro dije que seguía? ¿Cuál otro dije que seguía? A la verga. A la verga, putos. Putos jotos. A la verga, putos. El de los experimentos. Iceberg de los Ay, no. Es este. Es el primero. Bueno, fuck it. Desde luego. ¡Ah! Este sí es lo que no sé. Chales, güey, pero van a salir animales y me voy a agüitar. A ver, déjenme, me acomodo para que se vea mi frente. A ver. Inicios de la humanidad, la curiosidad ha motivado a los humanos a buscar nuevos conocimientos. A veces sin pensar en los daños que pueden causar. Jabón. Desde Digo, métodos médicos y no. psicológicos, hasta No. técnicas El de guerra, Ricolino hoy dice que repasaremos madre. pendejo me asustaste. Chingada madre. todo el camino que se recorrió para saber todo esto. Me llamo Void, y en colaboración con no Vic, saquen les clip, traemos no saquen el clip. inquietante iceberg de los experimentos, No donde saquen explicaremos clip. los métodos. Es el Void del Berserk. El Void del Berserk. El Void del Berserk. El Void del Los más Berserk. crueles e inhumanos que fueron utilizados para satisfacer la curiosidad. Void. Se recomienda discreción, ya que algunos puestos tratan Voy. de temas delicados. Sin más que agregar, empecemos con el video. El experimento de qué pasa si le pones vagina a un niño y pum, sale el pueblo acá. Y luego llega el ETC y el PV, y el Oxxo. El pequeño Albert fue un niño de prueba que fue usado para demostrar la No. teoría del condicionamiento clásico. A El ver. objetivo era probar que en un bebé de escasa edad, y lo menos condicionado posible, podía adquirir miedos a su... Perdonen mi ignorancia, pero ¿a qué se refiere con condicionado? ¿A qué se refiere con menos eso pues, condicionado? ¿Cómo? ¿Cómo? Que le genera condiciones. ¿Qué es puto? Miedo. Ah, que no tiene miedo. Que genera miedo. Probar que en un bebé de escasa edad, y lo menos condicionado posible, podía adquirir miedos asociados a ciertos estímulos. Para ello se le entregaba a Albert una rata blanca, el niño demostró empatía y Cara de curiosidad, ratón. dando a entender que no le tenía ningún tipo de temor. Cara de ratón. Posterior a esto, uno de los ayudantes del experimento azotaba una barra metálica produciendo un enorme ruido, cada vez que Albert estaba en presencia de dicha rata. Como arte de Ajá. magia, el pequeño Albert lloraba cada vez que se le mostraba la rata blanca. Las pruebas habían sido un éxito, no solo lograron inculcarle el miedo con su presencia, sino que al mostrarle otros animales o objetos parecidos como perros o abrigos, Albert lloraba de miedo e intentaba huir. Lamentablemente el experimento fue cancelado antes de que los investigadores llegaran a la parte donde tratarían de quitarle este miedo al niño. El paradero del pequeño Ha de haber crecido con un chingo de traumas con los animales, güey. fue una incógnita hasta entrados los años 2000, en el que varias investigaciones trataron de averiguar qué era lo que le había pasado exactamente al niño después del fin del experimento. Se descubrió que había fallecido en el 2007, así que no se le Verga. podía entrevistar. Sin embargo, los familiares aseguraron que siempre había tenido una fobia a perros, además de Mira, a otros ¿ves? Ahí animales está. peludos. Ahí está, puta madre, sí creció con traumas. Cuando logras... espera. Quiero memear de volada, güey. Los hijos de su puta madre después de haberle inculcado un pavor y miedo a un pobre bebé inocente. Los del experimento. Después de haber arruinado una vida.
Cuando arruinas exitosamente la vida de un bebé. ¿Alguna vez dijiste estar de acuerdo con algo, a pesar de saber que era mentira? Digo, no, yo Pues no soy en así. este No, porque yo no voy a la misma corriente que las ovejas del El mundo. concepto se basa en la conformidad de Ash. Para realizarlo se usaron un total de 123 sujetos que formaron parte de grupos de 7 a 9 personas cada uno. En cada grupo se les pidió que participaran en una prueba de visión, donde estaban todos sentados. Los participantes debían indicar a cuál de las 3 líneas sobre la derecha le correspondía la línea que había sobre la izquierda, teniendo en cuenta los tamaños. Pero lo que realmente se centraba el experimento, no era juzgar las respuestas del grupo, sino de un solo integrante. Cada grupo realmente estaba compuesto de un solo sujeto de prueba, mientras que el resto eran cómplices del experimento. Su objetivo: dar respuestas incorrectas antes que el sujeto de prueba diera la suya. En total se mostrarían 18 comparaciones de tarjetas, donde tenían que dar respuestas erróneas en 12 de ellas. Pues qué en las pendejo. 2 primeras, tanto los cómplices como el sujeto crítico respondieron de forma unánime la respuesta correcta. Todo borrego, todo pendejo, sin pensamiento propio. Yo me volvería loco. Come on, guys, ¿de qué hablan? No es esa, ¿de qué hablan? ¿Estáis todos retrasados? Yo no sería así. Sin embargo, a partir de la tercera prueba, los cómplices indican intencionalmente una respuesta incorrecta. En esta, el sujeto da la respuesta correcta al final, mostrándose sorprendido por las respuestas previas e incorrectas de los cómplices. En la prueba siguiente la situación se repite. Los cómplices dan de forma unánime una respuesta incorrecta y el sujeto crítico disiente dando la respuesta correcta pero mostrando un desconcierto mayor. Ya a partir de este punto, el sujeto, al ver que se seguían dando respuestas incorrectas, se malviajó, güey. Lo malviajaron al punto de concordar con los demás. De los otros participantes, comienza a dar la misma respuesta para concordar con el resto del grupo de prueba. ¿Pero por qué traicionar a la razón? Parece que la incomodidad y presión generada por el grupo en un solo individuo, causa que tome decisiones en contra de su propia voluntad y principios. El Ricorino dice que el Uriel con los Sopranos XD. No, yo tengo mi propio criterio, pensamiento, sobre todo yo no sigo nada. En este caso hablamos de un ambiente controlado, pero esto se puede llevar a la realidad. Los medios de comunicación pueden llenar fácilmente de mentiras a la sociedad, causando que hasta tú, como individuo, por tratar de encajar y no ser aislado, concuerde con esas ideas erróneas, aún sabiendo en el fondo que es completamente mentira. Yo no concuerdo, yo no soy así, yo no concuerdo. Yo no soy así, la verdad. La prueba de nado forzado es un ¡No! Estará bien ponerlo, güey. Estará bien ponerlo. Experimento tan cruel como inútil. Para esta prueba se coloca algún tipo de roedor, véase, ratones o ratas, en un A ver, creo que está muy cruel, contenedor lleno de agua. Los animales en pánico tratan de escapar intentando escalar por las paredes de los cilindros, o se sumergen en el agua buscando una salida hasta que se ahoguen. Se descubrió que a las ratas a las que se les suministró antidepresivos, batallarían y nadarían por más tiempo que otras ratas antes de que comenzaran a flotar. Se concluyó que aquellas que nadaron por menos tiempo se encontraban en un estado de desesperación. No, pobres, no. Ya se ha demostrado ampliamente que el tiempo de nado de los ratones cambia, dependiendo de muchos otros factores además de las inyecciones de antidepresivos. A pesar de esto, laboratorios de universidades y farmacéuticos continúan realizando las pruebas. Dejen de comentar Uriel familia, stop. Así me enseñaron a nadar. No te pases de verga, güey. A mí también me tiraron de morro para El experimento nadar. del muñeco Bobo fue el nombre que le dieron a una prueba de conducta en los años 60. El objetivo de estas pruebas era determinar el comportamiento de los niños al ver a modelos adultos mostrando conductas agresivas. Y se sienta en su cara. Para resumir, que las conductas eran aprendidas a partir de imitar modelos adultos. En el estudio participaron niños de entre 3 y 5 años de edad. Los niños se organizaron en 3 grupos. 24 fueron expuestos al modelo agresivo, 24 al modelo no agresivo y los restantes al grupo control. La primera parte del experimento requirió reunir a un niño y el adulto modelo en una sala de juegos. El niño estaba sentado en un rincón lleno de actividades muy atractivas, tales como pegatinas, y junto al adulto modelo.
En el Ajá. escenario del modelo agresivo, el adulto comenzaría jugando con los juguetes durante aproximadamente un minuto. Después de este tiempo el adulto comenzaba a mostrarse agresivo hacia el muñeco Bobo, golpeando utilizando el martillo de juguete para golpearlo en la cara. El adulto modelo era también estaban convirtiendo en FIFAs. Estaban desarrollando un FIFAs. agresivo verbalmente. En el modelo no agresivo, el adulto jugaba sin más con el muñeco, y por último, en el grupo control no existía observación previa de interacción con ningún modelo. Más adelante, los niños fueron pasando uno a uno a la sala con los juguetes y el muñeco Bobo. Estos fueron grabados con cámaras para registrar su comportamiento tras haber contemplado las formas de actuar de los modelos adultos. Los resultados: se encontró que los niños expuestos al modelo agresivo eran mucho más propensos a actuar con agresiones físicas que los que no fueron expuestos. Pensando Wow, increíble. Bueno, o sea, para ese tiempo supongo que sí fue una revelación, pero suena muy pendejo. en estos ahora. resultados es más que claro asumir que niños con hogares disfuncionales que son expuestos a este tipo de actitudes, véase padres golpeando a sus madres, tienden a repetir este patrón. No fucking way. No fucking way. Por cosas así no es de sorprender que asesinos seriales Lo digo de tengan este sarcasmo. historial de abusos en su infancia. Lo decía de sarcasmo. ¿Qué? Si estás expuesto a la violencia, generas violencia. No fucking way. Durante los años 60, el gobierno americano quiso saber hasta dónde podrían mantener el control sus soldados. Durante un entrenamiento de vuelo, fueron informados que el avión tenía graves fallas y tendrían que hacer un aterrizaje de emergencia en el océano. Luego se les acercó un formulario de seguro de vida antes del accidente, para que el ejército no fuese responsable de las muertes o heridas. Aunque realmente no le pasaba nada al avión, se les mintió para saber si cometerían más errores al llenar. ¡No! ¡Qué mal viaje! ¡Vete a la... ¡Oh! ¡Verga! Los pranquearon bien culero. Bromita. No le pasaba nada al avión, se les mintió para saber si cometerían más errores al llenar un Gente formulario si su vida mierda. estaba en peligro. Y todos se suicidaron a la verga. Hace algo más de medio siglo, para ser más exactos, Verga, espera. El título, güey. A ver, voy a poner la cámara acá arriba para que puedan ver los títulos. Nomás mira el título, güey. Semarmut. 1962 un grupo de psiquiatras de la Universidad de Oklahoma Semarmut. se propusieron a investigar el efecto que ejerce el LSD en los elefantes, ¡No más en concreto, si era mames! posible inducir en un elefante macho un estado denominado MUST, en el que los elefantes se vuelven violentos e incontrolables. No están claras las razones por las que tenían ese propósito y de hecho, es muy posible que esas razones tuviesen que ver con el interés que tenía la CIA en conocer el efecto de sustancias psicoactivas sobre las personas. Usaron como sujeto de pruebas a un elefante indio de 3.000 kilogramos. ¡No! Se le suministró una dosis de 300 miligramos de LSD mediante un dardo disparado con un rifle. Alrededor de 5 minutos después de administrar el dardo al elefante, le empezaron a temblar las rodillas, ¡No! para acabar desplomándose en el suelo entre espasmos y convulsiones incontrolables. No, pobrecito. Transcurrido 20 minutos se le administró algunos medicamentos que tratarían de contrarrestar los efectos causados por el LSD en el organismo. 1 hora y 40 minutos después de habérsele administrado la dosis de LSD, el elefante pasó? había muerto. La autopsia mostró que el Ah. elefante había muerto por estrangulación secundaria de laringe. Básicamente se asfixió hasta la muerte. Al parecer los elefantes son Verga. sensibles a este tipo de sustancias. Al parecer el elefante solo puede aguantar un cuadrito. Solo Santiago puede Genovés aguantar- fue un antropólogo ¿Qué? La balsa del sexo. Verga, experimento sexual. Termina sexual. Experimento social, termina sexual. que quiso estudiar el comportamiento violento de los humanos. Con el mar como el medio aislante perfecto, el antropólogo se puso en la tarea de preparar su experimento, diseñando estrategias para provocar conflicto y herramientas para examinarlo. Construyó una pequeña balsa, tanto la ¡México! ducha como el inodoro ¡México! estaban al ¡México! aire libre a plena vista de sus compañeros de tripulación.
En ella se embarcarían 10 personas, para hacer un viaje que duraría 101 días, sin motor ni electricidad. Decidió darles los roles importantes a las mujeres, dejando para los hombres las tareas insignificantes. También se les tenía prohibido leer ningún tipo de libro, ya que con esto el antropólogo pensaba que sería más fácil causar conflictos entre los tripulantes. Pero nada de eso dispararía a actos violentos. Tras 51 días de convivencia en la balsa, Genovés, frustrado porque su experimento no mostraba ningún resultado violento, anotó: nadie parece recordar que estamos aquí tratando de hallar una respuesta a la pregunta más importante de nuestra época. ¿Podemos vivir sin guerras? Irónicamente, el único frustrado y enojado era el mismísimo Genovés. Qué irónico a la verga. Literal, se ardió. Finalmente, y luego de 101 días, cruzó el Atlántico y llegó a su objetivo. Al contrario del objetivo del experimento, los tripulantes terminaron formando un vínculo muy fuerte que sigue hasta el día de hoy. Más de 40 años después, algunos miembros de la tripulación dieron una entrevista revelando algo increíble. ¿Qué? Varios miembros confesaron que en su momento tuvieron muchas ganas de asesinar a Santiago Genovés, ya que a algún punto del viaje empezó a comportarse como una especie de dictador, ejerciendo violencia psicológica sobre ellos, llegando al punto de cansarse y considerando tirarlo accidentalmente por la borda o inyectándole medicamentos mientras estuviera... dice que, pues pa' que experimenta si se va a arder. Ajá, es que salió mal perdedor cuando no le salió. dormido. Verga, güey. ¿Y por qué decía sexual el título? ¿Dónde estuvo lo sexual? ¡Ah! El estudio del monstruo fue una investigación sobre el trastorno del lenguaje. Participaron 22 niños, el principal objetivo del estudio era saber si el tartamudeo podría ser inducido y si podría disminuir con una terapia basada en refuerzos positivos. Puros experimentos pendejos, güey. Para seleccionar a los pequeños, se entrevistaron a un total de 256 niños, de los cuales seleccionaron 10 que presentaran tartamudes y otros 12 que no tuvieran problemas del habla. Estos niños fueron mezclados y separados en 2 grupos. En el primero incluyó a 5 tartamudos y a otros 6 sin el trastorno, diciéndoles que recibirían terapia, pero realmente consistía en recalcarles cada imperfección del habla que padecían. A los tartamudos se les dijo que empeoraron y a los sanos que estaban presentando los primeros síntomas. A estos niños los llamó grupo experimento y durante 4 meses estuvieron alertándoles y diciéndoles que empeoraban. A los 12 niños restantes los juntó y aplicaron una terapia de refuerzo positivo, amparándolos en todo momento y ayudándolos a superar su trastorno. Ellos serían el grupo de control. Solo 5 semanas después, el grupo experimento habían agravado su trastorno o permanecían sin ningún tipo de mejora, mientras que los sanos comenzaron a padecer ansiedad y temor al hablar. Al término del experimento, el investigador se dio cuenta que la ansiedad y miedo generados en los niños sanos del grupo de experimento no cambiaba, dejándoles secuelas de por vida. Aquí es donde deberían de mandar una carta de esos que mandan tartamudeando, es tan funny. ¿Por qué ponen Lexcock? ¿El Lexcock es tartamudo o algo así? Cabezuco Origins. Pinche gente mierda, güey. Los pranquearon hasta hacerlos tartamudos. ¿Sí? Ah, es tartamudo el Lexcock. No sabe leer el Lexcock. No sabe leer. Ah, no mames. ¿Neta? A ver, díganme más secretos, güey. Ah, no sabe leer. Ni cagas. Ya págale, ya lo pagué. Juan Calderón 1 dice que te avientes un chiste puto payaso meco. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice disparar en inglés? En árabe. ¿Cómo se dice disparar en árabe? Ahí va el balazo. Ahí va ahí va la bala, sí. Ahí va la bala. Ahí va la bala.
¿Cuál es la parte más difícil de ser fan del Uriel? Decirle a tus papás que eres gay. ¿Cuál es la peor pesadilla de... ¿Cuál es la peor... Ya pues, mucha comedia. Mucho exceso de humor. Se inició gente. una investigación acerca de la indefensión aprendida en 1967. Se sometió a 2 perros a descargas eléctricas. El primero de ellos podía apagar la descarga pulsando una palanca. En el caso del segundo perro, este no tenía manera de detenerlas, por tanto la suspensión de la descarga era aleatoria. En la segunda parte del experimento, puso a ambos perros en una habitación en la que el suelo emitía descargas eléctricas, que podían evitar yendo al fondo de la habitación saltando un pequeño muro que separa la zona de descargas de la zona de no descargas. Pues bien, el primer perro que podía apagar las descargas eléctricas con la palanca buscó una manera de evitar estas nuevas descargas y enseguida pasó a la zona segura, mientras que el perro que recibía las descargas aleatorias y sin forma de pararlas se quedó en la zona de descargas eléctricas sin hacer nada y sin buscar una manera de evitarlas como había hecho el otro perro. La conclusión que se extrajo fue que el segundo perro sentía que nada podía hacer, que no podía hacer nada para cambiar la situación, es decir, había aprendido a comportarse de manera pasiva. Así es la mentalidad del pobre. El pobre es pobre porque quiere y no ve una salida. Mira, me recordó mucho a la gente pobre este experimento que, o sea, eres pobre, pues deja de serlo. Esfuérzate. El perro había desarrollado una actitud de resignación que se extendía incluso a aquella situación en la que sí podía modificar algo saltando el muro. Pobrecito, vete a la verga, no. Ya me agüité, güey. Chinguen su madre a la verga, ya me agüité. Chales. Que lo hagan con humanos, a ver. Los pavos machos no son exigentes, dales un modelo que se parezca a un pavo hembra e irán felizmente a acompañarla con el mismo entusiasmo que si fuera real. Esto intrigó a Martínez Cheney y Garale, de la Universidad de Pensilvania. Se embarcaron en una serie de experimentos para encontrar cuál estímulos necesita un pavo para excitarse. Para ello usaron a un pavo hembra. Estos putos experimentos, ¿qué a la verga, güey? ¿Dónde está el vato con cabeza de perro? ¿Dónde está el cambio de sexo? Ponerle chichis a un vato. Estas mamadas, ¿qué es lo que prende a un pavo? La incógnita que todo mundo se ha hecho. A la que desmembraron por partes para saber hasta qué punto el macho estaría interesado sexualmente. Se le amputó la cola, patas y ambas alas, pero el ave aún caminaba al lado de la hembra desmembrada e intentó hacer sus cosas con ella. Finalmente, los investigadores dejaron la cabeza empalada. Sorprendentemente, el pavo macho aún mostraba gran interés. De hecho, prefería la cabeza al resto del cuerpo. ¡Idiota la verga! Las narcogallinas. En la década de los 60, Randy Gardner y Bruce Callester se encargaron en buscar la respuesta de cuánto tiempo se puede estar sin dormir. Yo ya lo hice 2 días. Randy, entonces con 17 años, fue el elegido. La meta era superar la marca que hasta entonces la ostentaba un DJ de Honolulu, que había pasado... ¿Hasta que qué, güey? Dormir. ¿Hasta que Ronald 92 dice que, literal, parece que en los experimentos agarraron a un pendejito como el Uriel. Otra cosa, Pendejiel ha sido víctima del acondicionamiento, haciéndole creer que invertir en criptos es buena idea. Tú has sido víctima de mi verga. Randy, entonces con 17 años, fue el elegido. La meta era superar la marca que hasta entonces la ostentaba un DJ de Honolulu, que había pasado 260 horas sin dormir, justo... ¡A la verga! ¡260 horas! ¡Verga! ¿Cuánto es eso? ¿Cómo? 11 días. Por debajo de los 11 días. En el momento en que el cronómetro comenzó a medir la hazaña de Randy, un equipo de neurocientíficos, encabezado por el Dr. William Dement, comenzó a monitorear sus signos vitales y a escribir un informe detallado sobre su evolución.
En este se narra que apenas durante las primeras horas de privación el joven comenzó a mostrarse malhumorado y de movimientos torpes, pero eso no era lo peor, ya que poco después comenzaron los delirios, durante los cuales creía ser un conocido jugador de fútbol americano. ¿Qué? El chico logró la marca de 11 días y 25 minutos. Una vez logrado el récord, Randy durmió 14 horas seguidas y se sometió a un chequeo médico que demostró que no le habían quedado secuelas, ni físicas ni psicológicas. Ay, eso ya es. ¿Y dónde está lo perturbador? Ay, qué miedo, qué perturbador. Hoy pónganlo más arriba, estuvo muy perturbador. Pendejos. Robert Shafran, Eddie Galland y David Kellman, 3 hermanos fueron separados al la nacer one como coin. parte de un experimento de La one conducta. coin, la one El coin. extraño experimento iba sobre ruedas, hasta que 2 de los trillizos supieron el uno del otro. El responsable del primer reencuentro fue Michael Domitz, el compañero de habitación de Eddie. Una investigación reveló que la agencia encargada de dar en adopción a los trillizos a 3 familias siguió las recomendaciones de un psiquiatra que aconsejaba separar a los niños para evitar que luchasen por la atención de sus padres. En realidad, Mamones. averiguaron que los trillizos eran el objeto de estudio, legal pero secreto, del Dr. Peter B. Neubauer, un psicoanalista de origen austríaco. Su objetivo: descubrir hasta qué punto pesaba la educación y el entorno socioeconómico en la naturaleza de los niños. Así, los padres visitaron mensualmente la consulta del doctor para estudiar su inteligencia y comportamiento durante 12 años. Ay, qué perturbador el experimento, Hasta me tuve que tapar los ojos. A raíz de la muerte de Martin Luther King, la maestra Jane Elliott decidió hacer un pequeño experimento social sobre el racismo. Para ello, dividió a los alumnos de su clase en 2. Los que tenían ojos azules y los que tenían ojos marrones. A los niños del primer grupo se les dijo que eran superiores y mucho más listos que los niños de ojos marrones, y por eso obtendrían privilegios. En cambio, al grupo de ojos marrones se les dijo que son más torpes y lentos, por eso no obtendrían ningún tipo de beneficio. Además, la maestra los identificaba con una bandana para que pudieran ser distinguidos del resto de la clase. Esto obviamente comenzó muchas peleas entre los alumnos, solo por decir que eran diferentes. Al día siguiente del experimento, la maestra invirtió los papeles dándole todos los privilegios al grupo de ojos marrones. Al final la maestra les explicó que todo fue un experimento para que se den cuenta cómo actúan los racistas, y vieran que no es justo discriminar a alguien por prejuicios sociales como el color de la piel. Y se quedan los niños, ¿qué? ¿Todo este tiempo era falso? Ah, se pasó, profe. Y luego crecieron para ser racistas. Les dijeron que era un experimento y todo, pero el daño ya estaba hecho. Crearon racistas. Yeah. Yeah. ¡Ah! Como tú, yo soy racista. Qué aburrido. La cueva de los ladrones se ideó para estudiar los prejuicios y ideologías que los individuos llevan consigo. Puro putito anda en esos campos, güey, en esos clubs. Para ello seleccionaron a 2 grupos de niños de entre 10 y 11 años de edad. ¡Ah! Güey, qué pedo, qué coincidencia. Este experimento lo vi hace poco, hace 2 días. Sí, también los pusieron en contra y la mamá. Un total de 24 niños, y ninguno de ellos se conocían, ya que fueron seleccionados de distintos colegios. Bueno, Nogales, sí. El experimento se realizó en el conocido Parque Natural de la Cueva de los Ladrones, y de ahí proviene su nombre. En la primera fase del experimento, se encargaron de alentar el sentimiento de pertenencia mediante actividades como la natación o el senderismo. En la segunda etapa, se introducían elementos o situaciones de fricción entre los 2 grupos participantes, cosas que provocaron conflicto. El enfrentamiento verbal fue aumentando, y los niños pidieron expresamente actividades competitivas para comprobar qué grupo era mejor. Sorprendidos por lo fácil que fue molestar a los grupos, decidieron interrumpir y pasar rápidamente a la fase de reconciliación. Para ello, los investigadores se esmeraron en realizar actividades con una meta común para eliminar esos prejuicios. Los grupos A y B decidieron apartar sus diferencias para un beneficio mutuo. Según vi, es que el otro video que vi estaba más detallado y casi se matan a la verga y todo, y ya tuvieron que intervenir.
Los pusieron a competir a la verga y ya al rato se querían matar a la verga y pues los pusieron a trabajar en equipo y ya cuajó y la mamá a la verga. Ese es Ilya otro, Ivanov no. fue un biólogo soviético que dedicó gran parte de su vida en hibridar animales. ¡Ah! Empezando con ¡Ah! algunos caninos y ¡Ah! felinos, empezó a ¡No sos el deformarse Uriel! llevándolo a intentar de cruce entre primates, para ser más específico chimpancés y humanos. A pesar del rechazo, siguió con sus ideas de crear híbridos con características de ambas especies. Con el apoyo del ¡Verga! gobierno ruso, viajó a África donde empezó sus experimentos. ¡No! ¡A la verga! ¡Qué turbio! Yo lo decía de broma, de dónde está el vato con cabeza de perro y así, no mames, lo decía de broma. Inseminó a chimpancés hembras con el esperma humano, pero esta técnica al parecer no le dio ningún resultado. Sin perder tiempo pidió permiso al gobierno soviético para poder experimentar con mujeres a las que pretendía inseminar con semen de chimpancés. ¡A la verga! Antes de realizar su experimento, Ivanov se enteró que sus chimpancés habían muerto. El Ricolino dice que Sida Origins. Para su experimento, Ivanov se enteró que sus chimpancés habían muerto. Poco tiempo después de esto se decidió arrestar al biólogo para hacerle juicio y exiliarlo hasta su muerte. Se cree que tanto apoyo del gobierno A la soviético verga. fue para usar estos híbridos para la guerra, ya que ¿Y por qué ponen esa foto? El planeta de los simios. se pensaba que serían los soldados perfectos. No mames, my nigga really thought que iban a tener changos en el ejército. Oh, bro, you're retarded, bro. Nigga, you're retarded as shit, La bro. cárcel de Stanford fue un estudio psicológico que estaba sí, destinado bien a saber si el quemado. comportamiento de guardias y prisioneros en cárceles dependía de su personalidad Ya o de eso la está bien situación en la que estaban. quemado, está Se bien escogieron quemado. 24 estudiantes universitarios para el experimento, a los que se sometieron a pruebas psicológicas. Se Ajá. realizó en el sótano de la Universidad de Stanford, que se remodeló como una cárcel falsa. Se dividieron en dos grupos, unos serían guaridas y otros serían los prisioneros, que serían tratados como cualquier otro criminal. Ay, Para el primer castígueme, día los guardia. estudiantes se sumergieron en sus papeles, ya que los guardias empezaron a molestar a los prisioneros y castigarlos con flexiones. Se Para le el subió. segundo día se desató el caos, ya que los prisioneros organizaron un motín bloqueando las puertas con sus camas y negándose a seguir sus órdenes, causando que los guardias usaran un extintor para calmarlos. A la Para el verga. tercer día los guardias se volvieron más cínicos, obligando a los prisioneros a lavar los baños con las manos y haciendo que durmieran sobre el suelo frío. Roleplay extremo. Se supone que esta prueba duraría 2 semanas, pero fue cancelada al sexto día, por el comportamiento abusivo de los guardias y por el temor a secuelas que no le psicológicas que aguantaron. pudieran tener sobre los prisioneros. No la La aguantaron. conclusión fue clara. La situación influye en la OMG. la conducta humana, y poner a personas buenas en un lugar malo las hace actuar mal, o resignarse a ser maltratadas. Le hicieron una película En los bien años culera. 60 el psicólogo Harry Arlow quería entender lo importante que es el apego de los recién nacidos con sus madres. Arlow pensaba que la necesidad de alimentarse sería más fuerte que la de recibir algún tipo de afecto. Para ellos usaron una docena de monos recién nacidos que fueron separados de sus madres y encerrados, aislados de cualquier otro mono entre 6 semanas a un año, solo con alimento para probar su punto. No. Arlow diseñó a 2 madres artificiales, dentro de la jaula de los monos. La primera fue diseñada con una malla de alambres, que tenía un biberón con alimento para la cría de mono. La segunda madre artificial fue hecha con una manta que usó la cría Verga, pobrecito, me dio mucha lástima, no, pobrecito. cuando nació. Arlow se llevó una gran sorpresa a la hora de poner a las crías junto a las madres, ya que el mono decidió prescindir del alimento, aferrándose a la madre artificial cubierta de su manta, aunque eso significara morir de hambre. Ah, la verga, el amor hacia una madre es más fuerte que el hambre.
Pobrecito, no. El 13 de marzo de 1964, No, ese también ya lo sé, pinche gente inútil. Kitty No. Genovese se encontraba fuera de su hogar, cuando un hombre llamado Winston Hello. Mosley la persiguió y apuñaló varias veces. Hello. Kitty pidió ayuda, pero solo una persona gritó que la dejara en paz. El ladrón huyó en el auto, dejándola tirada. Varios vecinos observaban la escena, pero nadie hacía nada para ayudarla. Gente Luego de 10 minutos inútil. Winston volvió y continuó con su ataque, apuñalándola varias veces hasta su muerte. No mames, y volvió. Y volvió Se todavía. observaba la escena, pero nadie hacía nada para ayudarla. Luego de 10 minutos Winston volvió y continuó con su ataque, apuñalándola varias veces hasta su muerte. Mamón. Este pequeño resumen te ayudará a entender de qué trata este efecto. El efecto espectador hace referencia a aquellos casos en que los individuos que son testigos de un crimen no ofrecen ninguna forma de ayuda a víctimas, pensando que alguien más lo hará. Se probó colocando a un sujeto solo en un cuarto y se le dice que puede comunicarse con otros sujetos a través de un intercomunicador. En realidad, solo está escuchando una grabación de radio y se le ha dicho que su micrófono estará apagado hasta que sea su turno de hablar. Durante la grabación, uno de los sujetos finge repentinamente estar teniendo un ataque. El estudio demostró que el tiempo que se tardaba en avisar al investigador variaba inversamente con respecto al número de sujetos. En algunos casos nunca se llegaba a avisar al investigador. En el año 1924, Carney Landis, psicólogo de la Universidad de Minnesota, desarrolló una serie de pruebas para estudiar diferentes expresiones faciales. Cuando eres el primero en quedarte dormido. Frente a determinados estímulos. Landis dibujó líneas negras en los rostros de los participantes, para facilitar la comparación, y obtener patrones de reacción ante algunos estímulos que serían registrados con fotografías. Ajá. Los hizo oler amoníaco, ver imágenes pornográficas, y hasta meter la mano en una cubeta llena de ranas. Sin embargo, para el final del experimento, Landis entregó un ratón y un bisturí a los participantes, ordenándoles que decapitaran al ratón. Si ellos no cumplían la orden, el mismo Landis lo decapitaba frente a ellos, para registrar sus expresiones de disgusto. Sorprendentemente, casi todos los participantes aceptaron realizar la prueba. Estos experimentos demostraron un impresionante despliegue de voluntad de las personas al obedecer a los experimentadores, sin importar lo grotescas que llegaran a ser. Sin saberlo, Landis anticipó los resultados del experimento de la obediencia de Milgram por casi 40 años. Jamás se dio cuenta que la sumisión de sus sujetos de prueba era más interesante que sus expresiones faciales. ¿Y ese experimento qué? Puros experimentos que nomás suenan como cuando estás aburrido y dices, ¿qué pasaría si esto? Puros experimentos inútiles a la verga. ¿Qué ayuda o qué? ¿De qué sirve o qué? Oh shit. Oh fuck. Oh. A pesar de ser poco ético, algunas personas llegaron a optar por realizar pruebas sobre ellos mismos, para saber de primera mano los resultados. ¡Qué pro! Como Werner Forsman, quien la lagartija, el Spiderman. Ellos mismos, para saber de primera mano los resultados. Como Werner Forsman, quien en 1929, ignorando a su jefe y con ayuda de una enfermera, logró introducir un catéter urinario en la vena, que introdujo 60 centímetros hacia su propio corazón. También tenemos a Leonid Rogozov, quien fue el único médico destinado en una expedición en la Antártica. Ese es el pendejo que tiene una foto abriéndose la panza, ¿verdad? Estaba allí, desarrolló los primeros síntomas de apendicitis. ¡Qué pro! Que al no tener algún otro médico que lo ayudara, terminó realizando una apendicectomía a sí mismo. ¡Qué pro! Y para terminar, William Bosworth Castle, que administraba carne de res cruda, que regurgitaba y se la entregaba a sus pacientes para el estudio de la anemia perniciosa. ¡Oh! ¡Shit! De la emoción que me acaba de dar el estreloj, pasé de convertirme en una almohada a yo real, güey. ¡Oh, shit! Muchas gracias, estreloj. Sí, hoy se come. Este mes se come, gente.
A la verga, muchas gracias, Estrelog, te lo agradezco un puta madral, güey. Muchas gracias, güey, yeah. ¿Van? ¿Por qué van? ¿Por qué están poniendo? ¿Van? ¿Por qué van? ¿Por qué van? Gracias, Estrelog. Joder, pero qué pro. Hijo de su Aaron puta dice madre. que, gracias Estrelog Yahoo. Stubbins Firth fue un médico en formación estadounidense que notó que las... El del billete de $100. Billete de 100 dólares. personas que trataban a los enfermos de fiebre amarilla no llegaron a infectarse de ella. Este notable y desapercibido descubrimiento lo llevó a realizar algunos experimentos muy desagradables. Usando como paciente de prueba un perro, le entregaba de comer pedazos de pan remojados en el vómito de enfermos de fiebre amarilla para saber si el animal se contagiaría. Como no obtuvo resultado alguno, llegó a inyectar al animal con el mismo vómito para saber si esta vez sí sería afectado. Tras varios intentos fallidos, Stubbins se dio cuenta que su error fue no usar humanos para sus pruebas. Así que Verga. Se puede estar así de idiota. armándose de valor, inició las pruebas con su propio cuerpo. Con un bisturí realizó pequeños cortes en su brazo, que untó de vómito negro, de los pacientes enfermos. Hirvió el vómito para realizar inhalaciones y hasta empezó a inyectarlo en sus venas, pero esto tampoco lo afectó. Frustrado y sin ningún resultado, tomó una dura decisión. Fue al hospital y se acercó a Espera, es que escuché algo. Qué miedo, güey. un paciente moribundo a inyectarlo Es que escuché algo y me distrajo. en sus venas, pero esto tampoco lo afectó. Frustrado y sin ningún resultado, tomó una dura decisión. Fue ¿Qué? al hospital y se acercó a un paciente moribundo, tomó un vaso de vómito negro y lo empezó a ingerir por completo. ¡Güey! ¡Puto aferrado! No entiende que no jala. Con estos resultados, logró demostrar que la fiebre amarilla es solo transmitible por sangre infectada, o sea mosquitos que lleven la sangre. Verga. En Aferrado, 1968 el psicólogo está... Lex Cock. Toma la papa, toma la papa, toma la papa. Lex Cock. Estadounidense David Rosenan, dudaba enormemente del diagnóstico y tratamiento de pacientes psiquiátricos. Por eso realizó ¿Cómo? enormemente Espera, desde ¿qué? 1968 el psicólogo estadounidense David Rosenan, dudaba enormemente del diagnóstico y Estreló, gracias por las 5 cajas. Yeah. Este verga anda con todo. Yeah. Así dejó los brownies de mota. tratamiento de pacientes psiquiátricos. Por eso realizó el experimento, que consistió en internar a personas sanas en psiquiátricos. Rosenan y otros 7 voluntarios, todos sin problemas mentales, se presentaron en las oficinas de admisión de distintos hospitales psiquiátricos en Estados Unidos fingiendo tener alucinaciones. Para sorpresa de Rosenan, todos fueron admitidos en los hospitales y diagnosticados con enfermedades como esquizofrenia. Los médicos nunca descubrieron que estaban fingiendo, sino que también los mantuvieron retenidos por más de un mes. Además descubrieron el maltrato inhumano que sufrían los pacientes de estos hospitales. Posterior a las pruebas, David Rosenan publicó un artículo en la revista científica Science, afirmando que en un hospital psiquiátrico no se podría distinguir entre una persona sana y un enfermo mental. Están LOL. Hola chicos. En este punto ya han llegado al final de la primera parte del video, pero no se preocupen que la siguiente parte se subirá en breve. Sin más que decir, hasta luego.